Quería también mencionar brevemente algunos casos latinoamericanos. El caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Chile ha ido cambiando su calendario, su modelo de elecciones, la verdad, en los últimos 20 años, ¿no? El modelo original de la Constitución del 80 era un presidente que durara 8 años, salvo el primero, después de Pinochet, que iba a durar 4 años. Pero el año 94 se acortó a 6 años el mandato presidencial. Por otro lado, las elecciones congresales eran de 8 años para los senadores, renovándose por mitad cada 4 años, y diputados cada 4 años. O sea, lo que quiero decir es que había un modelo escalonado también en el esquema original chileno. Pero ese modelo se desdibujó un poco, ¿no? Porque hubo unas elecciones escalonadas asimétricas durante los 80s, porque se dijo que el presidente duraba 6 años. Y buscando la asimetría, prácticamente han anulado el escalonamiento, porque ahora es cada 4 años en Chile la elección presidencial. La elección presidencial y los con diputados. Los senadores siguen durando 8 años, pero renovándose por mitades cada 2. Ese es el modelo chileno. Creo que no tenemos diapositivas, pero brevemente te comento el caso de la Argentina y México, ¿no? En la Argentina también hay un esquema escalonado, porque el presidente dura 4 años, los diputados se renuevan por mitades cada 2, y los senadores por tercios cada 2 al estilo americano. O sea, el modelo argentino es parecido, no es igual, pero es muy parecido al de los Estados Unidos. Y el modelo mexicano también es interesante porque el presidente dura 6 años, los diputados en su totalidad se renuevan cada 3 años y los senadores en su totalidad cada 6 años. Es más sencillo, es un poco más rígido también, pero en todo caso también es escalonado, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta del presidente está apuntando hacia ir a un modelo escalonado para evitar los cambios bruscos, ¿no? Para que haya una cierta continuidad en el sistema político. Ahí regresamos al tema entonces de la gobernabilidad. Se ha dicho, y esto es cierto, además constatable en la experiencia peruana, que la mayor parte de los golpes de Estado se han dado precisamente cuando el presidente tenía un Congreso opositor y obstruccionista que no lo dejaba gobernar, y entonces ante ese entrampamiento se producían los golpes de Estado. En nuestra propia experiencia eso ocurrió claramente con Belaúnde, ha ocurrido en alguna medida con el propio Fujimori en el 92, por lo menos eso es lo que dicen los fujimoristas, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos en los que eso ha ocurrido, ¿no? Bustamante. A ver, sin ir tan atrás, ¿no? Para solamente analizar los casos, las experiencias que hemos tenido desde el año 80, ahí tengo un cuadro, ¿no? Donde me he permitido clasificar las experiencias en 2 bloques, ¿no? Hay por un lado aquellos gobiernos que claramente hubieran perdido apoyo congresal, ¿no? Es el caso del gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? Si hubiera habido elecciones en noviembre del año 82, hubiera bajado el apoyo congresal a Belaúnde indudablemente. También, ojo, el caso del primer gobierno de Alan García, ¿no? Lo cual hubiera sido, creo yo, muy bueno, ¿no? Porque se hubiera frenado la estatización de la banca sin tanto dramatismo. Sigamos con el cuadro, por favor. En tercer lugar, el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Si hubiera habido elecciones en el año 97, en noviembre del 97, y hubiera habido ¿no? una renovación del Congreso ahí, hubiera sido también muy bueno, porque se hubiera frenado todo el problema de la reelección, ¿no? Y finalmente tenemos el caso de Toledo también. Indudablemente con Toledo hubiera disminuido el apoyo congresal. Toledo tenía 38%, hubiera bajado. Entonces de repente ahí sí lo vacaban a Toledo, porque acuérdate que hubo mucha presión por vacarlo, pero si hubiese tenido aún menos mayoría. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, Jaime, que desde el año 80 hasta nuestros días no siempre hubiera perdido apoyo congresal el presidente. Por ejemplo, en el primer gobierno de Fujimori, si hubiéramos tenido elecciones congresales, no una renovación del Congreso en noviembre del año 92, hubiera aumentado el apoyo a Fujimori, ¿ya? Y lo mismo, entonces, con Alan García. No hubiera sido necesario, en la perspectiva del propio fujimorismo, dar el golpe. Por supuesto, Fujimori tenía nada más que 20% del Congreso, 21% del Congreso, era muy pequeño su bancada, ¿no? Si hubiera habido en el horizonte una posibilidad de renovación del Congreso, lo más probable es que hubiera aumentado ese apoyo. Y lo mismo hubiera pasado con Alan García, en el actual gobierno. Así ¿Tú es. crees? No, es seguro, no es que se me ocurra. O sea, revisemos las cifras de aprobación de la gestión presidencial, las cifras que tenía García, ¿no? A las alturas de
de noviembre del año 2008, ¿no? Que hubiera sido el momento de la reelección. Eso es más de 30%, que es lo que tiene el Congreso, ¿no? Yo conozco mucha gente, Jaime, que votó, por ejemplo, por Unidad Nacional, ¿no? Pero lo hizo en el contexto de la primera vuelta. Claro. Y dicen, si hubiéramos sabido que al final iban García contra Humala, hubiéramos votado por la bancada aprista. Y la ¿no? idea esta de elegir a... Pero la idea que quiero dejar es que no es cierto que siempre el pueblo va a votar contra el presidente. Eso no es verdad, ¿no? O sea, ahí están yendo muy lejos, la verdad, los críticos. Claro. Ahora, quiero indicar también lo siguiente, ¿no? Que el caso de los Estados Unidos, el que gane mayoría, el presidente a veces es muy bueno, pero el que pierda mayoría también a veces es muy bueno, ¿no? Los casos más claros es del presidente Reagan. El año 82 ganó mayoría en el Senado y adquirió una gran fuerza el gobierno de Reagan, hizo unas reformas económicas importantes. Pero el otro caso es el del presidente Clinton. Clinton fue elegido con mayoría el año 92 y el 94 la perdió, y fue excelente porque allí con los republicanos en el Congreso hubo una gran alianza, no frenaron el aumento del déficit fiscal. O sea, fue muy bueno también esa nueva situación política, ¿no? Entonces no necesariamente que el presidente pierda apoyo en el Congreso es malo, ¿no? Es muy mezclada las experiencias. Pues lo único claro es que esto le va a dar más control a la gente sobre el proceso político. Yo no entiendo por eso cómo gente que se dice demócrata puede estar en contra de este planteamiento. Bueno, y la idea esta de elegir al Congreso con la segunda vuelta presidencial, bueno, estaríamos eligiendo ahí, no siempre a la totalidad, pues, no, a una mitad. Bueno, allí habría que poner varias reglas que serían muy problemáticas, ¿no? Por ejemplo, habría que depurar listas. O sea, si a la segunda vuelta van solamente 2 candidatos en la elección presidencial, en listas no podrían ir 22 listas como parece que son las que van a haber, ¿no? Deberían pasar, no sé, 4 o 6. Es problemático eso. Yo veo que esta propuesta es más clara, ¿no? Va en la dirección de estabilizar el proceso político, va en la dirección de reforzar la democracia, y yo sí creo que hay complementos necesarios a la propuesta, ¿no? Como por ejemplo el voto potestativo, los distritos uninominales en lugar de los plurinominales, pero creo, Jaime, que no son indispensables esos complementos. O sea que la idea es una idea valiosa que hay que respaldar. Ahora, en el proyecto de reforma constitucional que ha enviado el Ejecutivo, no sé si se insiste, y me imagino que así está en el texto original de la Constitución, diciendo que los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Esto es un asunto lateral a lo que estamos conversando, pero ¿esto es bueno? ¿No sería bueno que los candidatos a la presidencia puedan presentarse también al Congreso para que los líderes de los partidos estén en el Congreso y que sea el Congreso el gran foro político nacional? Bueno, ese es un tema completamente diferente, ¿no? Claro. Y lo que se pretende con esta idea, ¿no? Que le he escuchado varias veces, es evitar o incorporar al sistema, al antisistema. Pero lo que yo me temo es que si se fuerza eso, no aparecerían otros antisistemas más radicales todavía, ¿no? Por eso lo que hay que hacer es darle legitimidad al sistema. ¿Cómo se da legitimidad? Pues con frecuencia de elecciones. Obviamente, en el colegio de abogados, mi estimado Jaime, las elecciones son todos los años. ¿Tú crees que eso mejora el colegio de abogados? Probablemente no, de repente es demasiado control. Pero en los Estados Unidos es cada 2 años las elecciones, en la Argentina es cada 2 años, en México es cada 3 años. O sea, en Perú cada 5 años, cada 5 años a los congresistas, cada un lustro, es muy largo. Bien, José Luis Ardón, catedrático de la UPC, muchas gracias por su participación en la hora M. Encantado. Muy interesante. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Castañeda, promotor turístico, sobre el tema del turismo, precisamente en el Perú, que es un tema absolutamente central para la reactivación en este momento de nuestra economía. Regresamos.